información que no era relevante procesarla para una futura búsqueda. Había muchas vocales acentuadas, pues la tilde hacia la derecha, hacia la izquierda, diéresis, entonces todo eso lo llevamos como a su base natural, que era la vocal sin ninguna acentuación. Y eliminamos todas las palabras que fueran de un solo carácter, pues eso fue en la primera etapa, y con eso logramos hacer una depuración de la información de aproximadamente el 19%, o sea, de la cantidad de palabras que había inicialmente, logramos con este proceso de limpieza en promedio obtener un 19% de eliminación de palabras que consideramos que no agregaban información. En la primera corrida que tuvimos, nuestro primer número que obtuvimos fueron casi 95.000 palabras. Hicimos un proceso de afinación y logramos hasta 69.800 palabras. Para la primera entrega logramos tener pues, un back and forth o una matriz de 69.800 palabras con 980 filas. Pues, en lo personal también aprendí mucho sobre todo lo que eran los conceptos pues, de álgebra y de todo el tema de matrices dispersas, los algoritmos que nos puso Juan, de entender bueno, cuál era el mejor mecanismo para el almacenamiento y procesamiento de esa información. Entonces teníamos el reto de cómo podíamos seguir reduciendo la cantidad de palabras. Al final nosotros todavía seguíamos encontrando algunas palabras que no tenían sentido. Pensábamos que al operar las técnicas pues, de lematización y stemming habíamos generado pues, algún problema, pero nos devolvimos a los archivos de texto originales que nos suministró el profesor y encontrábamos que las palabras estaban, digamos, el ruido que encontramos estaba introducido en los textos originales. Entonces nos planteamos el reto de cómo seguíamos reduciendo el tamaño del vocabulario. Para la segunda entrega ya planteamos, bueno, tenemos que modificar o mejorar los datos de entrada. Implementamos como algunas estrategias, por recomendación del profesor David, también deshicimos una, que fue la de eliminar los nombres de los autores. Pero la primera que nos funcionó muy bien fue que procedimos a coger los documentos en PDF, aplicamos una conversión utilizando una librería que se llama Atica, y con eso logramos como reducir mucho del ruido que venía en los documentos originales. Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica de la izquierda se ilustra, en la columna de la izquierda, se ilustra, por ejemplo, cómo estaban los documentos originales, el texto plano, y se ve cómo algunas palabras aparecían como partidas, pues, o con un carácter en blanco en la mitad, y cuando íbamos a procesar, pues nos quedaba feedback, y para eso, pues, ni el lema ni el stemming lo podía procesar ni lo entendía. Entonces, a raíz de eso hicimos el proceso de conversión con TICA y ya logramos que todos esos, digamos, esas palabras que no eran comprensibles, ya las pudimos procesar y ya las entendía pues, las distintas herramientas que estábamos utilizando, y depuramos pues como la información que teníamos en todos los documentos en formato TXT. La segunda decisión que tomamos, que como nos decía el profesor Edwin, es un tema pues como de negociación. Muchas de las propuestas que planteábamos en el mismo equipo pues también era sujeto de consenso y revisión, pero creo que en esta pues acertamos. Fue el tema de eliminar todas las referencias. De los 980 artículos, solo hay 3 artículos que en la mitad del artículo aparecen pues referencias, del resto digamos que las referencias bibliográficas están al final, y ahí había mucha información pues, de autores y de direcciones de internet que no nos agregaba pues como mucha información. Entonces lo que hicimos fue que eliminamos las referencias de todos los documentos y nos concentramos en los títulos, el abstract y ya el contenido pues, de cada uno de los papers. La eliminación de los nombres propios pues la habíamos contemplado, la dejamos pues como para hacer la referencia que lo hicimos, por la sugerencia del profesor Edwin nos devolvimos. Entonces pues nos volvimos a integrar esa data dentro de todo el corpus que estábamos analizando, porque la recomendación fue que esta información podría
ser parte de los queries que íbamos a utilizar para el tema de la búsqueda. Y con Juan hicimos un análisis de todas las palabras que teníamos, hicimos pues como un análisis de dispersión de cómo estaban las palabras, decidimos hacer como una función de corte que eliminaba todas las palabras que fueran menos de 4 caracteres y más de 26 caracteres, porque encontramos que la información que teníamos, las palabras de más de 26 caracteres, pues no las pudimos limpiar con ninguna de las estrategias que habíamos planteado, y era pues toques que no informaban nada pues. Después de toda esta revisión, pues ahí están pues los datos con lo que arrancamos con 12 millones de palabras. En el primer ejercicio llegamos a tener una bolsa de palabras de 69.800 palabras. Haciendo los ajustes y haciendo todos estos algoritmos de limpieza, logramos reducir a 7 millones de palabras, y en el vocabulario final nos quedaron 40.160 palabras, retornando aproximadamente 2.000 palabras de los autores. Y ahí está pues como cada uno de los porcentajes que logramos. Lo más interesante para nosotros fue poder haber reducido el backup con el que estábamos trabajando en el 42%. Entonces al final tenemos una matriz dispersa de 980 filas por 40.117 columnas. Y ahora... ¿Me escucha? La música del fondo, pues en el nombre de los que tengo por hacer. Entonces, lo que sigue después de crear construir pues el backup. Y... Sí, te estaba escuchando, claro. Donde partimos de todos los documentos y construimos una matriz consolidada donde tenemos pues como toda la información, donde en las filas están todos los documentos y en las columnas están todas las palabras. Lo que partimos es analizar ya por palabra para poder hacer una búsqueda efectiva sobre la información que cuenta. Entonces pasamos de que el índice sea documento a que el índice sea la palabra, y en cada una de esas palabras tenemos todos los documentos que contienen esa palabra y dos parámetros. Bueno, el IDF de la palabra que hace referencia pues como a cuántos, pues el total de documentos que contiene la palabra, y sobre el total de veces que aparece. El total de veces que aparece la palabra sobre el total de documentos que la contienen. Y también todos los documentos que la contienen con su term frequency y la longitud del documento. Estos son pues, como valores que se necesitan para después calcular la función de ranking que vamos a ver a continuación. Listo. Entonces esto es como un ejemplo de cómo se ve. Recordemos que como dos formas de hacer un índice invertido, pues no era cargarlo en memoria y dado pues, que no teníamos una gran cantidad de datos, nosotros podemos cargarlo por memoria o escribir el posting file que ya tendríamos que escribirlo pues en disco. Nosotros lo damos todo pues cargado en la memoria RAM pues para hacer los queries. Entonces pues como que tiene esta estructura, tiene la palabra, en este caso usergraph, el IDF de la palabra, y pues cada uno de los documentos, por ejemplo el 11.06.2327 contiene esa palabra una sola vez, y la longitud de ese documento es de 3.555 palabras. Listo. Ahora, ¿cómo es la estructura de la búsqueda? Entonces, tenemos un query que tiene que pasar por el mismo proceso de limpieza que nosotros hicimos los documentos para poder llegar al mismo dominio de las palabras. Después de eso, cuando filtramos por esas, después de que tenemos las palabras ya como limpia, pues después de haber aplicado la eliminación de stoppers, que pues, en este caso se pierde el de hacer monetización STEMI, buscamos, nos traemos toda la información que haya en el índice invertido relativo a esa palabra y calculamos el BM25, pues que es una forma de darle un scoring a cada uno de los documentos.
que la parte inicial de recuperación pues sería traer solamente la información que tenemos relativa a cada pues, a esa palabra con todos los documentos. Pero ahora, ¿cuál documento me dice más, pues tiene más información acerca, pues dice cuál que yo estoy buscando? Entonces para eso necesitamos la función de ranking y utilizamos pues esa que la del BM25 que nos ayuda a ponderar las palabras por su importancia en el contexto y pues cada documento tiene como, dependiendo de cuántas veces está y según su longitud, pues tiene un precio diferente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos el query que es de Aircraft, tenemos el ranking y vemos pues que cada uno tiene un valor diferente para pues, el score de PM25 y entonces ya nos dice que el documento que aparece de primero es el documento más relevante según esa búsqueda que hicimos. Lo mismo pasa pues con Computational Physics, que tenemos el top 10 y vemos pues que el primero es el más relevante. Ahora, listo, ¿cómo hacemos para validar lo que nosotros estamos retornando? Está bien. Normalmente se requeriría pues como de que un humano pudiese validar si eso que yo le estoy retornando es útil o no es útil, que es finalmente el objetivo de la recuperación de documentos. Pero pues dado que en este caso pues llevamos ese tiempo de sentarnos a revisar todos los queries, tomamos como punto, como el gran truth que teníamos es la librería pues de MetaPy, que pues está muy bien calificada y hay pues investigación todo el tiempo trabajando en ello. Entonces pues partimos con que ellos tenían como la verdad absoluta y queríamos ver pues qué tan bueno era nuestro ranking versus el de ellos. Entonces lo que hacemos es sacar por separado nuestro ranking y después usar y ver cuáles son los de los que nosotros recuperamos, Meta también los trajo. Y así podemos pues, como calcular la flexibilidad y la precisión de nuestro modelo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Cuando nosotros retornamos siempre el top 10, pero pues dado que esta palabra no aparece mucho en el contexto de los documentos científicos, pues en este caso en particular nos da que tenemos, aunque tenemos diferentes scores de nosotros y de MetaPy, coinciden en el mismo orden. Solamente tenemos documentos referentes a ese query. Entonces, en este caso, podríamos decir que la sensibilidad y la precisión de este query en particular pues, es del 100%. También, pues, antes de que valoramos con el BM25, en la parte inicial que estábamos como haciendo los primeros pasos de recuperación, evaluamos otras dos técnicas, que era solamente hacer el ranking con el term frequency, entonces el documento que tuviera más veces esa palabra que yo estaba buscando o las palabras que yo estaba buscando, pues iba a ser el documento más relevante. Y el otro era una penalización por la longitud del documento, que simplemente pues, dice como que, bueno, si usted tiene un documento demasiado grande, pues la probabilidad de que aparezcan muchas palabras es más alta, entonces yo le penalizo a usted por eso, ¿cierto? Porque, no sé, en un documento que sea más corto y aparezcan más veces, pues esa palabra tiene mucha más relevancia. Pues ese query en general que yo estaba buscando, pero lo que hacíamos es sumar la frecuencia de cada una de las palabras. Listo, entonces aquí tenemos como la curva de sensibilidad, nosotros corrimos 3.000 simulaciones, 3.000 queries, que cada uno pues, trae una sensibilidad pues, asociada. Obviamente vemos que el BM25 es el que más se parece porque es el mismo scoring que utilizamos en MetaPy, entonces pues tiene mucho sentido que se parezca a eso. Vemos como solamente con el term frequency pues la sensibilidad es realmente mala y pues sí que le ayuda un poquito la penalización por la longitud de los documentos a parecerse pues a lo que es el BM25. Pero en general pues cuando comparamos con el mismo método vemos que la sensibilidad pues está alrededor del 80%, la cual pues es muy buena. Tenemos entonces ya en este momento una manera clara del ciclo que toma la información para poderla rankear: la entrada, la indexación del texto, el relacionamiento y poder rankear cuando hacemos un query. Pero aparte de eso también tenemos
la posibilidad de comparar esos rankings con un análisis de tópicos y también incluir los textos en Camellias. Estos algoritmos brindan una posibilidad de hacer una comparación entre el ranking que ya se tiene por MetaPy y IBM25, también con un análisis de tópicos que es más, pues se tiene un poco más de control sobre él, se puede ver algo más por dentro sobre él, no está como una función. Entonces, en el LDA se escogieron 20 tópicos para los diferentes textos. Entonces, lo que hace básicamente es mostrar que cualquier elemento que esté en esa colección de 980 artículos se puede descomponer como elementos de cada uno de esos tópicos. Elementos de cada uno de esos tópicos, y esos tópicos tienen indexada una probabilidad entonces de que un texto pertenezca a alguno de esos tópicos. Vamos a hablar en el ranking entonces el tópico que tenga mayor probabilidad de que el texto pertenezca, haciendo así como una especie de scoring también. También, como vamos a agrupar los textos con Camellias, se tiene que hacer un coeficiente de silueta. Eso es una forma de medir qué tan relacionado está un elemento con los elementos de su grupo, dado que existen otros grupos, otros clústeres. Pues. Si es muy cercano a cero, si el valor de la silueta es alto, entonces el objeto está muy bien agrupado, pero si tiende a ser muy bajo, está mal agrupado. Bien, la producción de dimensión está asociada entonces a la descomposición en valores singulares de la matriz. Esto nos habla mucho de la varianza de los datos. La posibilidad de hacer Camellias está directamente relacionada a ver la varianza de los datos, y es por eso que la descomposición en valores singulares juega un papel fundamental en la posibilidad de comparar el scoring que hacen las librerías y también la detección de tópicos y Camellias. Bueno, finalmente, esto fue lo que tuvo como resultado. En el eje Y tenemos como los diferentes clústeres que se hicieron, y en el eje X tenemos los diferentes tópicos. Entonces, como anteriormente les decía, un clúster puede estar asociado a diferentes tópicos, y ya sobre eso es que agrupamos los documentos. Aquí nosotros hicimos pues como el ejercicio visual para relacionar cuando un documento puede parecerse más a otro. Entonces un documento se parece más a otro, tiene más probabilidad de parecerse más a otro cuando no solamente comparten el mismo tópico, sino que además están dentro del mismo clúster. Pues partimos de que el LDA y el CAMIN son cosas muy distintas, pero cuando uno pues intersecta estos dos conceptos puede decir que la relación entre los documentos es más parecida cuando estas dos cuando estas dos cosas pues ¿Sabes? Tienes que cancelar la presentación de PowerPoint para poder que se proyecte eso. Tienes que salir. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos como el gráfico que asocia pues a los clústeres con el tópico. Entonces aquí nosotros tenemos seleccionado pues todos los clústeres y todos los tópicos, que ese sería como el conjunto global de todos los datos. Pero entonces ya cuando empezamos a hacer el filtro, pues nosotros habíamos hecho 20 clústeres. Cuando uno selecciona, por ejemplo, el clúster 0, entonces le empieza a mostrar cuáles son los tópicos asociados que están dentro de este mismo clúster. ¿Sí?
elimina pues este filtro y vuelve pues al conjunto completo de todos los datos y solamente hablamos de los tópicos. Pero también cambiamos de cluster para que veamos por la diferencia cómo cambian los tópicos cuando cambiamos de cluster. Entonces y para que no se reduzca tanta la cantidad de palabras. Esta era ya lo que estábamos diciendo, que cuando uno elige, digamos, el clúster, por ejemplo el 1, con el tópico 0, entonces ya uno tiene una forma de agrupar más precisamente los documentos que pertenecen o que cumplen con estas características. Eso es un ejercicio pues, visual que se hizo con los tópicos y con las palabras pues, asociadas. Entonces ya cuando uno va al notebook y dice, bueno, seleccióneme los documentos que no solamente pertenecen al mismo proceso, sino que también tienen el mismo tópico, entonces uno empieza a ver como ya una similitud muy parecida a lo que retorna, por ejemplo, el web. Este ejercicio pues lo hacíamos también porque el reto realmente después de hacer Camins es poder caracterizar los grupos y saber de qué se habla en cada uno de los subgrupos que quedaron seleccionados. Entonces, pues, como en ese análisis exploratorio de la respuesta es que partimos pues como a ver, bueno, esos temas, ese relacionamiento natural que tienen los documentos, pues porque tenemos un conjunto limitado de temas y cada documento está asociado a uno de ellos, pues queremos ver entonces cómo varía pues como a través de los clusters. Asociado al tópico 0, porque los tópicos pueden estar en diferentes clusters, o asociado al tópico 3, 1. Por ejemplo, aquí ya uno ve que digamos, los tópicos son más uniformes porque el tamaño de la letra está asociado pues, como a la relevancia pues, de ese tópico dentro del cluster. ¿Cierto? Dejar el cluster 6 con todos los tópicos. Tengo una pregunta. ¿Se puede? Sí, pues, no sé. Ahí sí, no, mira. ¿Por qué hicieron eso? Porque tuvieron esa aproximación de que Camins ayudaba también como a clasificar. No, a ver. O sea, tengo los tópicos y sobre eso quiero Camins y eso me dio otra vez como a reclasificar las cosas. Pues no es una reclasificación, es un agrupamiento más estricto, ¿cierto? Es como una segmentación de los documentos. Me imagino yo, porque tú tienes el conjunto completo de todos los datos y haces, digamos, solamente Camins y entonces tienes documentos relacionados, ¿cierto? Pero pero dentro de esos documentos que están dentro del Camins no necesariamente comparten los mismos tópicos, ¿cierto? Sino que están asociados unos a otros. Entonces ya cuando uno intersecta con los tópicos, entonces tiene un conjunto, digamos, más centrado del conjunto de documentos que pertenecen no solamente a ese clúster, sino a los tópicos, ¿cierto? Porque es la distancia de un punto dentro de ese mismo punto, ¿cierto? Pero entonces medimos la distancia del punto dentro del conjunto de puntos que están dentro de ese mismo conjunto, que sería pues como el Camins de uno de los grupos asociados, pero también medimos entonces esa distancia con ese punto a otros puntos, entonces me maximiza pues como... Primero tiene Camins y luego categorías. Te explico un poquito técnicamente fue lo que hicimos y hay que confesar un secreto. No seguimos todas las reglas que nos puso el profesor. Hicimos el clúster y digamos que con PySpark no nos dio bien. Lo corrimos con Skyler y ya digamos que nos dio unos agrupamientos, pero los resultados los tópicos, las palabras de los tópicos no nos decían mucho, porque había unos grupos en los tópicos como que la información no se conectaba, pues. Entonces estuvimos revisando opciones y el secreto es, bueno, tenemos por acá el clúster, tenemos tópicos, eso nos está agrupando los documentos, y que es lo común. Entonces aquí lo que están viendo ustedes son los tópicos, como las palabras claves que teníamos en la metadata. Entonces ya con eso, digamos, todo empezó a cobrar sentido. Entonces cogimos los agrupamientos que hicimos con LDA, el agrupamiento que hizo con Cluster, que es lo que están ustedes viendo ahí. Tratamos de hacer eso en PySpark y vimos que nos demorábamos un ratico, entonces lo hicimos más bien por Power BI, que Camila pues es experta en Power BI, entonces ya se pudo apreciar
que así como tenía como coherencia, y por eso quisimos mostrar esto, porque uno de los clústeres, la información pues expuesta a los clústeres no te dice mucho. Pues tú puedes tener un mismo clúster y documentos muy separados dentro del mismo clúster, ¿cierto? Entonces era más... Por eso fue que hicimos este ejercicio. Listo, ya para terminar, pues es muy complicado concretar pues en unos pocos bullets todas las conclusiones, pero creo que lo más relevante fue que, dado que hicimos un ejercicio manual de procesamiento de la información, tuvimos control todo el tiempo, hasta donde fue posible, de cómo estábamos reduciendo la información que estábamos limpiando. Logramos pues reducir el back of words en un 42% comparado con las palabras iniciales con las que empezamos a trabajar. La sensibilidad o recall nos dio pues en el 86%. Pues estamos muy satisfechos, que nos dio muy alta, pero también nos genera un poquito de sospecha, pero consideramos que el modelo, pues estamos tranquilos de cómo hicimos todo el proceso y sabemos qué información tenemos y cómo nos están procesando los resultados. Como ya lo explicaron mis compañeros, pues el ejercicio final, sobre todo para hacer el browsing, nos planteó un gran reto porque no le encontrábamos con mucho sentido lo que nos arrojaba la clasificación por LDA o por clúster, pero con el truco el secreto que ya les compartimos, como que ya lo empezamos a encontrar sentido cómo se hacía la agrupación. La reducción que se hizo aplicando pues las composiciones espectral, pues por valores singulares, también la hicimos de Skyler, tratamos de hacerla en PySpark y no nos funcionó, pues en Skyler nos funcionó local, entonces digamos que logramos obtener este resultado, pues, donde con los eigenvalue que obtuvimos se logró explicar el 75% pues como de la variabilidad de los datos. Y el valor pues del coeficiente de coherencia pues o de correlación que nos llama ahí la silueta, pues creemos que obtuvimos un valor que en un principio no entendíamos, pero ya cuando lo conectamos con la nube de palabras, empezamos a ver como que sí los agrupamientos nos estaban dando bien. Pero como les digo, lo tuvimos que hacer por Skyler, con PySpark no nos funcionó muy bien. Hay que decirlo así. Pues ahí ese coeficiente, pues a pesar de que sí es, digamos, bajito, sí agrupa pues como los documentos que retorna el query. De pronto por la anotación que ahorita hacía la profesora Karime, que era que no habíamos hecho como esa depuración de, bueno, este tópico sí está relacionando bien los objects. Entonces eso puede estar dando pues por ese coeficiente puede estar dando alto, pero sin embargo tiene pues como un buen desempeño dentro del ejercicio. Entonces les mostramos el ejemplo. Entonces si mostramos la parte de código, la parte de... Sí, muestras mi pantalla, por favor, que yo te lo estoy compartiendo. Ya. Ahí están viendo mi pantalla. Ya. Listo. Listo. Entonces en la parte del demo, pues lo primero es que nosotros ya habíamos cargado como toda la estructura de la limpieza pues, de los datos que habíamos hecho y toda la parte de la vectorización. Entonces esa estructura la tenemos acá donde tenemos el índice de los documentos, pues porque cuando ya lo volvemos en una matriz, pues perdemos como el sentido de cuál era el documento original, o sea, la fila 0 que documento corresponde, entonces lo tenemos en el index file. En el vectorizer tenemos pues, la matriz dispersa de documentos y todas las palabras. En el vectorizer tenemos el modelo que contiene el vocabulario que utilizamos. Y en la matriz tenemos la matriz dispersa. Y en el index meta, pues también tenemos la relación de en meta cuál era el documento 0, ¿cierto? Para poder
relacionarlos después estos dos. Bueno, entonces lo primero que hicimos, pues el primer ranking que hicimos como sin tener que construir el índice invertido fue como, bueno, ¿y qué tal si solamente miramos pues por term frequency? Eso no lo requiere, sino filtramos todos los documentos que tengan esa columna, que en esa columna tengan un valor y ordenamos por ese valor de esa columna, ¿cierto? Entonces, como el primero acercamiento que hicimos, pero pues después eso solamente nos funcionaba cuando era una palabra. Entonces fue solamente como por ensayar. Entonces ahí sí pasamos a la construcción pues, del índice invertido, como les contamos, y de ahí pues hay como la estructura pues, que mencionamos de la presentación. Luego hacemos la función de limpieza del query, que tiene que ser pues exactamente la misma con la que hicimos la limpieza inicial de los documentos, y ahí sí construimos entonces los tres scores que les mencioné en la presentación, ¿sí? Solamente por term frequency, pero ya estoy utilizando el índice invertido. El otro que es el term frequency dividido por la longitud de los documentos, y pues el BM25 que tiene en cuenta pues, el parámetro K y el parámetro B, que pues, lo dejamos pues, según la literatura en 1.2K y B en 1 y B en 0.75. Listo. Entonces eso es lo que hacemos acá. Pues acá la función y acá hacemos todo el query basado en ese resultado. Definimos entonces los parámetros, qué cantidad de documentos queremos retornar, que nos devuelva qué top. Necesitamos el promedio de las palabras por cada uno de los documentos, porque es uno de los parámetros para correr el BM25, y como les decía, entonces tenemos el K1 y el B. Y tenemos el vocabulario, que es como el vocabulario total de toda la limpieza de los documentos. Y por otro lado, pues construimos el índice invertido usando MetaPy. Listo, se configura pues el TOML, nos tocó poner todos los documentos en un solo archivo, que pues como que tuvimos problemas configurando este TOML para que les diera todos los documentos. Entonces lo que hicimos fue concatenar todo en uno solo, y cada fila era todo el documento completo. Y así pues logramos como correr el índice invertido. Vemos que pues eso igual no se demora nada. Obviamente esa es la ventaja que tiene MetaPy contra el de nosotros pues sí se demora un ratico. Pues acá están los 980 documentos del que les hablamos al principio. La cantidad de palabras únicas que tienen en MetaPy es 51.229, pues un poquito más pues, de las que nosotros tenemos, y tienen un promedio de la longitud de documentos más grande que la que nosotros tenemos. Por eso es que obviamente cuando corramos el BM25 pues no nos da exactamente igual, pero se mantiene como la relación en magnitudes. Listo. Hacemos el ranking pues con MetaPy, y ahora sí hacemos pues, como la evaluación de los queries en general, que lo que hicimos fue pues aquí pues una cantidad de queries pues, muy poquita o chiquita, y lo que vemos es la sensibilidad por cada uno de estos queries. Nosotros lo que hicimos para sacar pues una gráfica que pusimos en la presentación fue correr 3.000 queries diferentes. Pero cómo se calcula pues esa sensibilidad, entonces les voy a mostrar un query en particular. Entonces tenemos este query, tenemos lo que nosotros retornamos y lo que hace MetaPy. Y lo que hacemos es hacer un merge por el ID del documento y ver cuál es el ranking que yo le doy y cuál es el ranking que le da Meta. Entonces, por ejemplo, en este conseguimos que el documento más relevante es el mismo, el segundo también, pero por decir algo, este ya sí no. Para mí es el segundo, mientras que para MetaPy es el 15º. ¿Y cómo calculamos la sensibilidad? Pues hay documentos que nosotros retornamos que para MetaPy no son relevantes, ¿cierto? Y hay unos que para MetaPy, ahora acá lo tengo al revés, pero la misma cantidad de documentos que no son relevantes para MetaPy, pues pasa al revés. O sea, MetaPy tiene otros 3 documentos que parecen relevantes que yo no consideré. Listo. Entonces, con eso, para calcular la sensibilidad es cuántos de los que retorno MetaPy yo retorno, todos los que son diferentes a Renal, sobre el total de documentos que son 20. Y si yo calculase la precisión diciendo de todos los documentos
que yo dije que eran relevantes, son realmente relevantes, pues nos había exactamente el mismo valor. Yo diría que los que estoy equivocada son estos que MetaPy no retornó. Esto. Bueno, esa fue como la idea de lo que hicimos. Y ahora lo que nosotros en otro Jupyter diferente, pues calculamos el clúster y el tópico al que pertenecía, y entonces quedamos con algo como cada uno de los metadatos de los documentos. Entonces cada documento pertenece a un clúster y pertenece a un tópico en particular, ¿cierto? La probabilidad más alta de cada uno de los tópicos a ese pertenece. También hicimos, pues como Amarillo les contó, correcto el clúster del Camins Spark, pero yo creo que, pues dado que no pudimos hacer la reducción de dimensionalidad, eso quedó, pues nos quedaron literal como 900 documentos en un solo clúster. Entonces, bueno, ese grupo, pues esos grupos no son tan importantes. Puede ser que los otros documentos que quedaron aparte sean simplemente muy diferentes a esos 900 que nos quedaron juntos, y por eso es que quedan así, y que sería bueno pues como hacer otra vez la corrida de Camins sobre esos 900. Pero pues dado que en Python pues la distribución de los grupos nos dio bien, pues hicimos esa relación de clúster en lo que hicimos en Python con ese tópico, con ese main topic que calculamos en Spark. Y entonces ahora pues volviendo a decir otra parte del demo es, listo, yo te retorno los documentos. Si usted quiere explorar más sobre un documento en particular, pues yo le quiero mostrar a usted los documentos que son más parecidos a ese que usted quiere explorar. Entonces, pues aquí decimos, listo, ¿cuál de ese ranking usted está interesado en revisar? Entonces, yo dije que el documento se calculo, pues me traigo cuál es el clúster que pertenece, cuál es el tópico, y pues como le mostramos ahorita, pues como en la gráfica, lo que nosotros quisimos decir es, listo, tópicos, pues hacer el análisis de tópicos me ayuda también a encontrar un relacionamiento entre los documentos, pues porque si dos documentos hacen parte, pues tienen mayor probabilidad de pertenecer a un mismo tópico, pues a lo mejor es porque hay una relación entre ellos. Y clusters pues hacen lo mismo, ¿cierto? Si ellos son cercanos, si ellos quedan en el mismo grupo es porque son cercanos en las palabras que tienen, pues por la distribución que tienen. Entonces, si yo hago ese filtro, pues como ese inner join entre esas dos cosas, o sea, si además de pertenecer al mismo cluster, te digo, y vamos a usar los que son del mismo tópico, pues tengo una cantidad de documentos mucho más acotada. Entonces, que esto fue lo que hicimos acá. Por ejemplo, tenemos que el documento 0, que es el 14.12.41.71, es este, ¿cierto? Habla de Dynamics of Information Fusion and Social Sensing, y nosotros además te retornamos otros 3 documentos, pues que mirándolo solamente por el título, pues uno diría, a ver, pues sí, ¿cierto? Podrían ser cercanos, y pues dado el análisis que hicimos de cluster y de tópicos, pues tiene sentido. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver más? Pues porque no quedo contenta con 4 documentos, con 3 documentos más del original que yo estoy buscando, pues listo, ahí sí te puedo mostrar entonces todos los que pertenecen al mismo clúster, que ahí sí pues van a ser varios, o simplemente te muestro todos los que pertenecen al mismo tópico, pues todos los que tienen la probabilidad más alta de pertenecer a ese tópico donde está el documento que quieres. Y pues ya no sé si tengan dudas de lo que dije o quieren que haga énfasis en alguna parte del demo. No, yo creo que ya podemos parar las preguntas ya. Juan, hay varias cosas. La primera, yo entiendo, esto es un comentario para todos los que estén trabajando en el tema de textos. Yo entiendo que la mayoría de los trabajos en textos están hechos en inglés no hay acentos. Y por eso hay una tendencia muy peligrosa a eliminar los acentos. Y los acentos no deberían ser eliminados, sino que se debería considerar más bien como el alfabeto extendido. O sea, es que no están escuchando, claro. Que dijiste para todos los proyectos y los tuyos también son de texto y están escuchando. Que hay una tendencia muy marcada a eliminar acentos, ¿no es cierto? Y los acentos en lenguajes como el español son muy importantes, porque de hecho
cambian la semántica, cambian muchas cosas. Entonces, creo que vale la pena que exploren el hecho de utilizar como una especie de alfabeto extendido. O sea, es decir, A tildada, A con diéresis o U con diéresis y eso, son símbolos diferentes y no deberían ser normalizados al quitarle una característica que es propia de la forma de escribir nuestra, pero que uno la podría interpretar desde el punto de vista de la estructura de la palabra como simplemente un símbolo diferente, ¿no es cierto? Ahora, en el grupo anterior hacía la referencia a lo que es papá y papa, ¿no es cierto? Yo no puedo coger esas dos cosas y asumir que son iguales simplemente porque es más fácil quitar la tilde. Tengo varias preguntitas. Me parece muy interesante ese enfoque híbrido de combinar los tópicos, o sea, la clasificación del documento por tópicos con las camedias, ¿no es cierto? Para las camedias, ¿cuál es la noción de distancia que están utilizando para establecer la clasificación? Sí, se hace descomposición en valores singulares y lo que se toma pues O sea, la descomposición en valores singulares, ustedes tienen la matriz. Esa matriz tiene documentos, tiene documentos y tiene palabras. Y en cada entrada es el número de veces que aparece la palabra en el documento. Listo. Entonces, calculan, se hace la reducción utilizando los valores propios. Escogiendo los valores propios más... La pregunta es la siguiente, yo creo que hay una posibilidad, uno de los problemas que aparece acá, y es un problema grande cuando uno tiene camedias, es que uno tiene que escoger el K. ¿No es cierto? Es lo mismo que en los tópicos. Es exactamente la misma situación que en los tópicos. Entonces, si ustedes tienen la matriz y cogen los valores propios más grandes, eso les da una idea de cuáles son realmente, cuál podría ser un número asociado cuáles son los componentes que realmente aportan a la estructura de la dimensión. Cuando pues uno tiene U, sigma, B transpuesta, la descomposición puede de los sigma cogiendo los 500 valores propios, y como eso viene en orden de mayor a menor, entonces se cogen los primeros y eso explica la mayor variabilidad. La mayor variabilidad, entonces lo que hace es una separación grande, pues, se cogen los primeros 500, o sea, la separación más grande que pueda haber, un clúster común. Listo, entonces ustedes cogen con eso, reducen la dimensionalidad, después miran eso como si fueran vectores en ese espacio nuevo y calculan la norma. Sí, básicamente la distancia. Es una base chiquitita, es una base chiquitita. Listo. Ajá. Y cuando hablan de los tópicos, lo que estoy pensando es en lo siguiente: con un enfoque mixto y tengo la matriz, o sea, tengo una reducción que está basada, digamos, en la aparición de palabras, que realmente lo que hay ahí es, cojo las palabras, reduzco dimensionalidad y tácitamente lo que está pasando es cuáles son las palabras que vista cada palabra como una dimensión en el documento original. Entonces tengo eso por un lado y por el otro lado tengo los tópicos. Cuando tengo un enfoque híbrido donde está mezclando las cosas, ustedes lo que hicieron fue calcular como una especie de intersección. En el sentido de decir, está tiene el mismo tópico, está el mismo clúster. Y con eso calcularon. Hay intentaron en algún momento simplemente hacer una gráfica que tuviera tópicos y clúster, coger cada documento, representarlo con qué tópico y a qué clúster pertenece, a ver cómo se veía visualmente ese agrupamiento que se producía. Sí, esa fue la gráfica que nos tomó. Pero, es decir, esta gráfica, digamos, es como los clústeres que tópicos tienen. Sí, pero lo de la representación de cada documento, cómo está claro, ahí, porque esa puede dar una idea de qué tan efectivo es es el como la identidad, sistema. a ver dónde es que se está.
¿no es cierto? Si efectivamente aparecen agrupamientos que sean más Sí, interesantes. porque el riesgoso, pues lo que hicimos filtra mucho, o sea, coge los tópicos y aparte de eso, intersección que también están en el mismo clúster. Entonces filtra muchísimo, pero se va pareciendo también a lo que trae el query. Yo no podía hacerlo, intenté hacerlo muchas veces, intentamos con todos para demostrar que podrían ser equivalentes. Podría ser equivalente Camins con LDA y con BM25. Y otra cosa que podrían intentar es la siguiente: ustedes están utilizando en tópicos, el tópico que tiene mayor probabilidad para ese documento, ¿no es cierto? Un ensayo que pueden hacer es coger, es decir, un documento tiene varios tópicos asociados, construir una matriz similar, documento, tópicos organizados y calcular los valores propios de esa matriz y ver si de pronto eso puede dar un indicador, o sea, viendo cómo se comportan los valores propios. Si de pronto hay unos que son muy marcados, hay una diferencia en alguna parte, eso podría ser como un indicador de cuál es el número de tópicos que yo debería utilizar, porque ese es un factor que está influyendo ahí, que el número de tópicos es un valor que está poniendo, digamos que a la fuerza. Entonces, utilizar la pertenencia a esos tópicos y después depurar a partir, si yo tengo que hay unos valores propios que son los que dominan lo que estoy haciendo, entonces puedo repetir el cálculo de tópicos, pero disminuyendo el número de tópicos para acercarme a ese valor. Porque pareciese entonces que el documento, si uno le asigna el tópico de mayor probabilidad, pertenece al espacio propio, al sector propio de esa parte de mayor probabilidad. Pareciese, sí. Bueno, me parece que es interesante ahí. Ahora, hay otra cosa que también he visto y es la siguiente, que en los trabajos están utilizando la frecuencia de los términos, el TF, ¿no es cierto? Pero no sé si yo no me di cuenta dónde están utilizando el IDF, que es la frecuencia invertida en los documentos. ¿Están normalizando por eso? Sí, se utiliza. En el BM25 combina TF, IDF, DL, Averas DL. El BM25 tiene muchas cosas. Y también antes se había utilizado el TF y DF. No sé si Karim tiene algún comentario. Solamente me queda una inquietud y es que no logré como captar el mensaje de la construcción de los clústeres versus los tópicos. Entonces me queda a mí todavía como en el aire, no entendí, me disculpa, si esa construcción de esos clústeres se hace, calculo los tópicos y luego voy a clústeres o son dos técnicas. No, eso es independiente. Entonces coges la matriz, compruebas tus palabras, ¿cierto? Y allá haces la clusterización a partir de esa matriz. Y por otro lado, independiente, corres LDA y luego lo que haces es... Sí, lo que pasa es que hay que entender que, digamos, la parte de los clústeres y los tópicos lo construimos solamente con el título y el abstract que aparece en la metadata, solamente con esa información. Y toda la otra información es que ponemos todo el documento completo. Esa fue una regla de juego que nosotros improvisamos. Sí, nosotros hicimos ahí pues, la intersección de los tópicos con los clústeres, utilizando pues, los subjects, es como los temas pues, de los tópicos que aparecen en cada paper. Y pues estábamos, cuando ella la pregunta a Juan de bueno, ¿cuál fue la medida de distancia que teníamos para el camino? Hicimos varias pruebas y a la final pues con Skynet que lo ajustamos pues, en país parte y decía bueno, todos dio, todos se iban para un solo clúster, bueno a veces se iban por un solo clúster y no estábamos entendiendo pues, lo que tú nos decías en clase, la interpretabilidad de los resultados. Entonces por eso fue que digamos, nos fuimos por ese atajo de conectarnos por el software y ahí empezamos con el Y la otra pregunta que tengo es, cuando hacen la presentación en Power BI, digamos que la herramienta presenta
pues interesante en términos generales, ¿no? Pero entonces hay una selección de términos. ¿Sí? Esa selección de términos que tú dices, bueno, porque por ejemplo LDA te va a decir, bueno, este es el tópico dominante, es decir, el que tiene mayor probabilidad de presentarse ahí en ese documento. Y él no trae una palabra, él trae una lista de palabras. ¿Cómo depuran ustedes esa lista de palabras para asignarle exactamente un nombre a ese tópico? Sí, porque yo vi una lista de palabras, entonces me decían computer science, me decían bueno, otro término, y aparece, por ejemplo, physics, y entonces aparece allí la palabra, entonces con LDA uno tiene una lista de palabras. ¿Cómo definen ustedes cuál es la palabra que lo va a representar dentro de ese ámbito que ustedes tienen ahí? Pues en realidad lo que representa es un tópico, ¿no? Y también tenemos pues el nosotros ahí tenemos tópico 1, tópico 0, pero no definimos pues como ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? Pues Porque tenemos ahí las palabras más significativas dentro de los tópicos. Que decía que cuando hace el aporte de las palabras no representativas que salieron de ese tópico, y esas son las que me presentan ahí en el Power BI. En el Power BI, cuando la letra estaba muy chiquita, es que esa palabra no era tan relevante dentro de ese mismo tópico. En términos de la frecuencia, pero exacto. O en términos de los pesos que tienen el tópico. Exacto. Sí. Pues, en términos de la frecuencia o en términos del peso que tienen el tópico. Lo que pasa es que en la parte de tópicos, la primera palabra, digamos, es la que más peso tiene dentro de todo ese conjunto. Entonces, acuérdate, poner una... O sea, la ordenaron de acuerdo con los pesos que tiene asociados en cada uno. Porque en LDA lo que uno no tiene de frecuencia, sino peso de la palabra. En LDA uno tiene el peso de la palabra y va de mayor a menor. Sí, porque LDA trabaja con un conjunto aleatorio de palabras, no trabaja sobre todo el documento, entonces como para relacionarlo con el term frequency, sino que es un conjunto aleatorio y entonces le asigna un peso, que es la probabilidad pues como de... Y entonces ese peso es el que ustedes están representando en el Power BI. Sí, pues sale el clúster y aparte de eso el tópico. Entonces, ¿cuáles palabras están en el clúster y en el tópico? ¿Insisto? O sea, lo que aparece en las 9 palabras no son las palabras de los tópicos, son las palabras de los SOTIs. Los keywords, pues, o las palabras claves que ponen los artículos. Otra transformación. Sí, Entonces. pues, por eso le decía que hicimos un truco, pues, ahí. Porque es que si uno analiza, pues, hay algunos grupos que no son tan intuitivos, la correlación entre los fundamentos, pues, no es tan intuitiva. Entonces, lo que juntamos el clúster, a cada artículo le asignamos un clúster, y a cada artículo le asignamos un tópico. Pero entonces en común tenían los subjects. Ahí cuando juntamos por subject, los clústeres que estaban dentro del mismo tópico, mostrábamos los subjects y entonces empezamos a encontrar que tenía como sentido haber unido esos artículos. O sea, ustedes literalmente visualizan solo los metadatos. Sí, yo creo que esa es la restricción. iba pues de la mano con lo que decía Lirio, ¿me escuchan? Sí. Es que la validación que nosotros hicimos en Power BI es solamente ver esa relación, pues como ese relacionamiento que se hizo por tópicos y por clúster, cómo se ve en esa relación, compararlo con la relación natural que tienen los documentos, que es entre subjects, y que uno espera pues que por eso en cada uno de los grupos hubiese un subject que fuera más relevante que los otros. Y pues el tamaño de la palabra me dice la frecuencia de los documentos que contienen que hablan de ese tema. Listo. Bueno, el próximo grupo.